Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola estimados escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast, donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y una que otra colación. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy aquí con mi estimado amigo Juan. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Antes de que se me olvide, recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales de reproducción de podcast como @lapiñatapodcast, también en Facebook, Twitter y YouTube. Yo estoy muy bien, Juan. Muchas gracias. Ansioso de escuchar hoy el tema. Hoy el tema va a estar interesante. O sea, tenemos a un suceso histórico bastante peculiar y un personaje interesante. Perfecto. Pues a darle. A darle, que es mole de olla. Bueno, ¿tú alguna vez pensaste que Batman y el primer Ant-Man tuvieran que unir fuerzas para construir un puente en África? Batman y el primer Ant-Man, pues no. Debo admitir que nunca había pensado eso. No es algo que sea muy casual, ¿no? De encontrar. No es algo con que me levanto un día y, ¿cómo será si Ant-Man y Batman construyen un tren en África, perdón? No lo he pensado. He pensado Pues bueno, cosas raras, pero nunca eso. Sí, y además de que son de dos universos pues cinematográficos y de historia de cómics diferentes. Sí, pero bueno, ha llegado las ocasiones que incluso que tú y yo nos vamos a pensar, ¿qué pasaría si si este Saitama se pone a pelear con Wolverine, cosas así? Pero te puedo jurar que jamás había pensado si Ant-Man y Batman tuvieran que construir un tren en África. Pues bueno, esto ocurrió alrededor de 1898 y ya veremos de dónde sale Ant-Man, de dónde sale Batman en esta historia, pero todo inició en 1890 con la Convención de Bruselas de ese mismo año. En esa convención, las potencias europeas acordaron ayudar a disminuir el tráfico de esclavos. En esta convención se reunieron pues, las potencias que se habían repartido el continente africano: Inglaterra, Francia, Alemania, O sea, Bélgica también estaba por ahí. O sea, ya no vamos a repartir esclavos, pero sí vamos a ser dueños del país. Exacto. En lugar de andar repartiendo africanos por el mundo para que sean esclavos, vamos a dejarlos en sus propios países para que pues, sean esclavos de nosotros. Sí, porque exacto. Como la gente, igual que el agua o la tierra, pues, también es un recurso. Entonces, ¿para qué le estaban quitando un recurso muy importante de sus colonias? Sí, o sea, es como vamos a hacer algo bueno, pero que en realidad sigue siendo algo bien bastardo. Algo así. Entonces, para julio, los británicos decidieron construir un ferrocarril, el que llamaron el ferrocarril de Uganda, pero, spoiler alert, este ferrocarril no tocaba Uganda, que iba de la ciudad de Mombasa, en la costa oriental de Kenia, de lo que hoy es Kenia, en el Océano Índico, hasta la ciudad de Kisumu, en la costa oriental del lago Victoria. Este ferrocarril les iba a permitir transportar pues, soldados, mercancías y todo lo que implica un ferrocarril para poder controlar la zona de los Grandes Lagos en África, que era un centro del comercio y la trata de esclavos. O sea, al final de nuevo, ¿no? La innovación motivada por los intereses de unos cuantos. Sí, exacto, y era, pues bueno, decir, vamos a pedir la trata de esclavos, pero voy a tener tropas en la zona para cualquier cosa, tanto para el tema de los esclavos como para suprimir alguna rebelión, para mantener el orden, para poder garantizar que los comerciantes británicos tengan seguridad y puedan mover sus mercancías. Digo, nada nuevo bajo el sol. Sí, así como de, sí, lo que sea, pero si te me pones loco, ¡pum! Latigazo. Exacto. Y uno de estos puntos pasaba sobre el río Savo, y para esto tuvieron que contratar a un ingeniero militar que fue el teniente coronel John Henry Patterson. Me suena ese nombre. ¿Ese militar es famoso por otra cosa aparte de esto o nada más por este? Su vida es muy interesante. Patterson nació en 1867 en Forney, Irlanda. Su papá era protestante y su mamá católica, entonces esto llevó a que él fuera una especie como de ateo, o sea, no estuvo nunca muy inclinado hacia alguna religión, y él en 1865 se alistó en el ejército, donde sirvió hasta 1920, pasó por la
Segunda Guerra Anglo-Boer, que fue, no sé, la historia de Sudáfrica es extraña porque tenía colonias de holandeses que se llamaban los Boers, y cuando descubrieron oro, pues los británicos que tenían colonias también ahí en Sudáfrica dijeron, venga para acá, y por eso se inició esta guerra, que es Querían el oro, interesante históricamente. querían el oro del irlandés. Literal. Después, digo, en esta guerra fue condecorado con el Distinguished Service Order en 1900. Después fue comandante de un regimiento en Belfast de lo que se llamaba el Ulster Volunteers durante el Home Rule Crisis en Irlanda, que fue uno de los movimientos independentistas que hubo en Irlanda, que solo terminó cuando empezó la Primera Guerra Mundial, o sea, que fue así como de, ay, pues bueno, ya llegó un enemigo más grande, pues vamos a unirnos los británicos y los irlandeses otra vez. Y más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, fue comandante del Sion Mule Corps, que después se convirtió en el 38º Batallón de Reales Fusileros, mejor conocido como la Legión Judía. Shalom. Exacto, o sea, este fue como que el primer cuerpo enteramente constituido por judíos dentro del ejército británico. Sirvió durante las campañas de Galípoli y de Palestina y fue altamente condecorado. Y al ser comandante de este cuerpo, Patterson se enfrentó pues, al antisemitismo, al racismo que había existido en ese momento ante tanto de sus superiores como de sus pares, hacia sus soldados. Entonces, digo, esto no es un hecho comprobado al 100% históricamente, pero le llevó a que nunca pudo avanzar más de rango debido a que él defendía mucho a sus pares, bueno, no a sus pares, sino a sus soldados judíos, y eso no le granjeó el favor de muchos de sus superiores. Sí, porque pues es como, o sea, tenía la fama ya del rebeldito, de las la de pedo, ¿no? Entonces ya, como no era lamebotas, como si él ponía un límite, pues eso no le gusta a los de arriba. Sí, exacto, y todavía no como ahora, que ahorita pues, el movimiento judío es un movimiento gigantesco y ahorita al revés, hasta pasaron de los oprimidos a los opresores, como lo vemos con lo que pasa en Gaza, pero en aquel momento era pues, una minoría bastante, no sé si marginada es la palabra, pero sí bastante maltrecha, y pues al defender a sus soldados, que él como su líder era no solo algo que hiciera de buena onda, sino que parte de su deber, porque estabas defendiendo a alguien que se iba a morir por ti, casi, como Sí, un porque aparte, soldado. según yo, por los años sí coincidió. Ah, no, iba a decir ahorita una barbaridad. Por eso no me fue bien en historia, ¿ya ves? Iba a Pasaste de decir noche que, la clase de Mac. sí, exacto, no, y iba a decir que aparte, pues por los problemas que venían con el señor Adolf, pero creo que fue mucho tiempo después, ¿no? De cuando estamos hablando de 1920 y la Segunda Guerra Mundial fue después. O sea, Sí, exacto. fue unos 20 años después, ¿no? Sí, pero eso también, como que sí podría decir que viene de la parte de Hitler, porque justo Hitler, su antisemitismo se enriqueció en esas épocas, 1900, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando él era un vagabundo en Viena, entonces que decían que toda la culpa de los judíos. Entonces, ese sentimiento no solo estaba en Austria y en Alemania, sino también en Inglaterra, como se ve aquí con este caso. Ya. Y también esto le granjeó a Patterson ser como que una figura muy respetada en Israel. O sea, yo hasta llegué a ver fotos de murales que hay de él en Israel, porque como fue el primer cuerpo de militar compuesto enteramente por judíos, es como el primer antecesor a las fuerzas de seguridad de Israel. Entonces Patterson es una figura ampliamente respetada dentro del Estado de Israel, siendo que ni siquiera era judío y que era prácticamente ateo. Pero era buen militar, por lo visto. Era un buen militar y era un buen líder y era un buen ingeniero. Y ya hablando más de sus labores de ingeniero, en 1898 fue que lo asignaron a construir el puente sobre el río Savo. Él llegó a África y justo unos meses después de que él llegó a África, se empezaron a reportar ataques de leones a los trabajadores del ferrocarril. Casual, llegó con una nube negra a África. Así de, sí, tengo que construir un tren, tengo que aplicar la chicharronera y tengo que ver qué onda con esos leones.
Exacto. Lo primero que hicieron pues, los trabajadores, en su mayoría eran trabajadores que trajeron de la India, o sea, la compañía británica trajo trabajadores de la India. También había trabajadores locales, pero la mayoría eran de la India. Lo que hicieron fue, hicieron barreras de arbusto espinoso alrededor de su campamento, hicieron fogatas gigantescas, pero esto no frenó los ataques y los leones seguían entrando al campamento a matar trabajadores y así. Pues sí, pues es que estaban en sus tierras, ¿estamos de acuerdo? O sea, y los leones no andan pensando, no, estos son chavos que nada más vienen a chambear aquí. Se están ganando el pan de cada día, pues yo también me voy a ganar, pero la piernita de cada día. Exacto. Patterson, como militar y también que tenía experiencia en la India, los intentó cazar, se escondía él en un árbol, pero no fue infructuoso todos sus intentos, no los lograba cazar, los leones se seguían metiendo al campamento y de los trabajadores llegaron a creer que los leones eran espíritus malignos y culparon a Patterson por estos ataques de leones. Le echaron la culpa a Jehová seguramente. No, tus creencias. No, exacto, o sea, es algo como que suena muy, aunque suena descabellado, es algo muy lógico, o sea, llegó el hombre blanco a construir esto que es una obra del hombre blanco que los locales no necesitaban ni menos, los trabajadores que trajeron de la India, y empiezan a atacarlos los leones, y pues bueno, o sea... Es de yo no sé, pero que haya tantos problemas significa que no lo debes hacer. Exacto, o sea, yo que tú, o sea, antes de que llegaras, estábamos todos muy tranquilos, y llegaste y como que empezaron a matar gente de los leones, como que algo está raro. Y le cayó caca al pastel y ahora se están echando a todos nuestros trabajadores porque quieres hacer ese tren. Exacto. Pero bueno, al final de cuentas los causantes no eran espíritus malignos, no eran reencarnaciones de brujos, ni nada de eso como creían muchos de los trabajadores, sino eran dos leones machos, que se le llaman leones de Sabo, porque su característica es que no tenían melena, eran como parecidos a los pumas, pero de mayor tamaño. Ok, eran como las leonas, o sea, como las leonas Exacto. africanas normales que conocemos, pero machos. Exacto. Los leones en un momento crítico llegaron a tener víctimas diarias y con los dos leones entrando la misma noche al campamento, o sea, al principio se alternaban, un día uno, un día otro, un león, pero en un momento los dos leones se llevaban a una víctima. Bueno, pero no nos consta que no hayan sido espectros. ¿Qué tal que eran animagos? ¿Hiciste referencia a un episodio anterior? Exacto, o nahuales. Exacto. Bueno, no nahuales porque son solo de la tradición azteca, pero el equivalente en África. El equivalente africano, exacto. Si por algo los mencionaron es porque alguien sabe algo. A mí no me engañan. Y bueno, esto llevó a que pues, la construcción del puente fue suspendida por la fauna local, una obra que era seguro de las obras pináculo del Imperio Británico, la suspendieron porque los trabajadores huyeron del lugar. Incluso el oficial del distrito, el oficial Whitehead, fue atacado por los leones, él resultó herido y su asistente Abdullah fue muerto. O sea, a ese nivel llegaron estos ataques. Eran como el Splinter Cell de los leones. Exacto. Así como cuando se inunda Tabasco y tienes que suspender la construcción de Dos Bocas, algo así. O cuando por capricho terminas un aeropuerto. No es cierto. Sí, o cuando quieres construir un aeropuerto que tiene un cerro en medio. Sí, pero bueno, estamos entrando en temas que no tienen que ver nada con leones y asesinos. Para que también se den cuenta que esto no es nuevo, o sea, pasó hace más de 100 años, pasó por los constructores del Imperio Británico, así que, pues bueno, no es algo tan novedoso. Sí, exacto. Esperemos que aquí con la construcción del Tren Maya no haya jaguares de Tsavo. Exacto, pero bueno, eventualmente, pues ya en esa época, pues ya había armas de fuego, ya no era como que el hombre estuviera tan indefenso. Eventualmente Patterson logró cazar a los leones. Al primero le logró disparar en las patas traseras, pero se le escapó y regresó otra vez a acecharlo durante la noche a Patterson, por lo que le volvió a disparar desde su plataforma, o sea, desde su árbol, ajá, con un rifle de todavía más alto poder.
no lo encontraron, lo tuvieron que encontrar hasta la mañana siguiente, a unos metros de la plataforma. O sea, le disparó 2 veces al león, no se murió y se tardó en morirse. O sea, tan es así que seguramente Patterson se quedó aterrado en su árbol, esperando a ver qué había pasado con el león, y se despertó al día siguiente y lo encontró. Y le dijo, el león le aplicó la de a las 2 en la salida, Padre Santo. Exacto, o sea, sí, no fue una cacería muy fácil. Oye, pero una pregunta, ¿solamente estos 2 leones eran los leones del Tsavo o los leones del Tsavo son como una especie una raza de leones? Sí, son como una raza de leones, incluso se le llama el comehombres de Tsavo, pero justo este hecho se le llamó precisamente leones del Tsavo por el tema del puente y del ferrocarril. Ok, pero nada más estos 2 leones fueron los que atacaron a los trabajadores. No fue que una manada de leones de Tsavo atacó a los trabajadores, sino 2 leones que dicen, mira, güey, mira, ¿quieres ver algo? Mira, mira, ahorita me voy a llevar a ese para que veas, ¿eh? Mira, mira, mira. Sí, no, o sea, este fue un ataque como que específico de estos 2 leones nada más. Ah, ok. Y pues bueno, al segundo león lo encontraron al día siguiente y le dispararon más de 9 veces con rifles de diferentes calibres, le acertaron 6 veces, y el tamaño del león era tal que Patterson en su diario dice que para cargarlos tuvieron que ser necesarios 8 hombres. Pues casi hombre por disparo, ¿no? Cañón. Sí, o sea, no eran 2 lindos gatitos, o sea, eran leones de buen tamaño. Sí, entonces a mí se me hace que hicieron unos nahuales de vacaciones por ahí en África que dijeron, ay, como que me aburrí de matar mayas, vamos a matar africanos. Sí, y bueno, Patterson lo que hizo fue disecaron a los leones y Patterson los mantuvo en su casa hasta el año de 1924, donde se los compró el Museo de Historia Natural de Chicago, donde ahorita todavía están exhibidos. Se cuenta que cuando los leones llegaron al museo estaban en malas condiciones, en el museo los como que le dieron su manita de gato, aunque suene extraño, y pues ya los prepararon y están ahorita en una exhibición permanente donde si un día visitas Chicago puedes encontrarlos. Pues sí, claro, claro que iban a estar en malas condiciones, estaban muertos. Y uno tenía Sí. 9 balazos. Sí, Patterson, pues no, él era un soldado, no era alguien experto en mantener las pieles de animales, y estuvieron en su casa 30 años. No, pero la verdad es que yo también los hubiera guardado en mi casa, o sea, porque imagínate, llegas y, sí, carnal, no manches, imagínate, en la chamba estuvo bien pesado. 2 gatitos no me dejaban chambear, güey. ¿Cómo que 2 leones no te...? No, a mí se me hace que me estás poniendo el pretexto para atrasarte y no entregarme a tiempo. No, mira, vente, vente, te los enseño. Aquí están los gatitos, mira, ese tiene 9 balazos. ¡9! Y bueno, al final el número de víctimas no está muy claro. O sea, Patterson dice en su diario o en entrevistas que le hicieron que llegaron a ser hasta 235, pero les hicieron varios estudios a los leones en los que se calcula que aproximadamente fueron 35 personas a las que mataron. Digo, esto también considerando que se los hubieran comido completamente, pero pues bueno, o sea, en cuanto al estudio dice que son 35, y esto también hay que tomar en cuenta que no solo atacaron a los trabajadores del ferrocarril, sino a las personas de las comunidades que estaban cerca del ferrocarril. Entonces, no fue solo que la obra la pararon, sino que también provocaron terror en las comunidades de alrededor. O sea, eran como cuatreros del viejo este, ¿no? Sí, o sea, era como bandas de criminales atacando las diligencias y aterrorizando a los pueblos de por ahí. Hasta que llegó el nuevo sheriff, se enfrentó con ellos, tuvo varios problemas, pero al final terminó victorioso con 9 balazos. Exacto, y con 3 diferentes rifles. No, así está. O sea, imagínate, tú llegas y vas a presentar avances. Hola, sí, llevamos 200 metros del tren, pero necesito pedir otros 32 trabajadores, por favor. No manches, Patterson, ayer te mandamos 40. O sea, sí, pero somos ahí unos pequeños problemillas. ¿Qué problemas hubo, Patterson? 2 leones. Ujú, 2 leones. ¿Y qué tienen que ver 2 leones? Se los comieron a todos. No, exacto, y aunque suene, o sea, es algo que a lo mejor la soberbia del ser humano
pues aquí se nota mucho que es una obra tan importante, pero pues, en una región donde hay leones, que a lo mejor pues no era necesario pues, llevar hasta no solo a los trabajadores, sino llevar hasta un contingente de tropas para defenderte de la fauna local, porque a final de cuentas un humano sin más arma o entrenamiento pues iba a ser una presa fácil. O sea, los humanos son relativamente fáciles de matar para los leones. No, y pues tenemos referencias históricas como en Malcolm en el medio oye, ¿qué le pasó a la señora? Se la comieron los gatos. Entonces, imagina, ha de haber pasado algo parecido con Patterson. Oye, Patterson, ¿dónde está tal persona? Se la comieron los gatos. No, no, a ver, pásame a su jefe. Tú no debes saber. Oye, ¿qué le pasó a tal persona? Se lo comieron los gatos. Pero Patterson sabe mejor la historia. Sí, y bueno, hay diferentes teorías de por qué los leones, porque digo, también esto fue un comportamiento anormal de los leones, o sea, no es como que los leones fueran cazadores de hombres como naturaleza, ellos tienen sus propias presas. La primera es que hubo un brote de peste bovina que afectó a las presas naturales de los leones, entonces pues, no había sus presas naturales, pero había muchas personas y pues, los leones dijeron, pues también es carnita y pues vamos a cazar humanos. Sí, pues al final ellos estaban siguiendo su instinto, no es que hayan dicho, no, güey, no, ese tren nos va a traer beneficio, güey. Tenemos que ir a matarlos a todos, güey. Sí, exacto, o sea, los leones, pues por instinto, pues los leones tienen que comer y había humanos ahí y no había otra cosa, pues vamos a comer humanos. Sí, pero para ellos no era de, vamos a comernos un humano, sino pues es comida. Yo tengo que comer y voy a comer. Y si me Exacto. encuentro a este conjunto de carne y hueso enfrente de mí, pues me lo voy a comer. Y me gusta, pues me lo voy a chingar. Exacto. Otra teoría es que los leones se habían acostumbrado a ingerir cadáveres humanos porque el río Savo, que utilizaban mucho los traficantes de esclavos y pues con la esclavitud se les morían personas y las aventaban al río y los leones se lo comían porque los leones son un carnívoro extraño, se les llama carnívoro mixto porque no solo comen carne que ellos cazan, sino también les gusta comer carroña que cazan otros animales. Por ejemplo, un carnívoro puro podría ser el guepardo, porque pues, como es muy pequeño, él sí tiene que cazar al 100% toda su comida y no puede ahuyentar a otros depredadores, como sí lo hacen los leones, que cazó algo el guepardo y el león dice, pues va muy chido y todo, pero pues esa carne es mía porque yo estoy más grande y más fuerte que tú, así que llégale. Es el dame el dinero de tu almuerzo de la naturaleza. Exacto, exacto. Sí, Entonces, pero pues aparte, estos leones, sí, los leones tienen fama de ser flojos, los leones machos. Incluso, según yo, en las otras especies bueno, en las diferentes razas de leones, las que cazan, lo podemos ver en el Rey León, las que cazan son las mujeres, las hembras. Y sí, ya estos güeyes nada más llegan y dicen, sí, muchas gracias, mami. Dame chance. sí, exacto. Los leones son más como los protectores de otros leones de otras manadas y los sementales. Pero en este caso, como que los leones, al ingerir los cadáveres humanos, como que pues ahí les gustó la carne humana, Sabes saber apoyo. ¿sí? Estos Y leones también, les gustó la carne humana y pues vieron que había muchos humanos ahí cerquita y fueron a por ellos. también ha de ser o sea, se han de haber acostumbrado a, pues de vez en cuando llega un bracito en el río, llega un cuerpito entero, llega una piernita, y pues ya se acostumbraron a tener comida y si en algún momento, o sea, como cancelaron la esclavitud, ponle que a lo mejor dejó de llegar comida, pues los vatos se tuvieron que mover para encontrar otra comida y se encontraron con estos asentamientos y dijeron, de aquí soy, papá. Sí, exacto. Y otra fue que los leones fueron atraídos por las cremaciones que hacían los trabajadores hindúes, cremaciones pues, parciales, pues no siguiendo una cremación así como las que puede haber ahorita en un crematorio, sino pues, una cremación al aire libre, donde no se enterraban bien los cadáveres. Pues los leones fueron atraídos por el olor de la carne quemada. No, pues sí, Y imagínate, dijeron, ay, hay carnita asada. ¿Se va a exacto, o hacer sea, o no se va a hacer? eran regios. Sí, pues claro, y dijeron, se armó la carnita asada. Uno llevó el guacamole, otro llevó el chicharroncito, otro llevó las tortillas, llegaron y tómala. Y bueno, la última es que uno de los leones tenía seriamente dañados sus dientes, lo que provocaba que no fuera apto para cazar sus presas habituales
y que pues se decidiera, te hemos dicho, de por una presa mucho más fácil de cazar, como era un ser humano, que pues no es ni tan rápido ni tan fuerte como, no sé, un antílope o una cebra. No sé si haya bisontes o jirafas, elefantes, etcétera. Ujú, exacto. Oye, ahorita que dices de los dientes, me imagino al león, ya cuando lo veo en mi cabeza, me lo imagino hablando así, así. Oye, hoy vamos a ir a comer, y su otro león le dice, sí, güey, ahorita vamos, nada más, espérame, déjame, me alisto, y ahorita nos vamos ahí, vamos al Al African's buffet. Bistro, vamos al buffet, todo lo que puedas comer. Luego ten cuidado porque se pone picante la comida y terminas con un hoyo en la pierna. No sé qué pasó. Así que bueno, esta fue pues la historia de los leones de Sabo, de cómo dos leones hicieron que una obra millonaria y súper estratégica del Imperio Británico se fuera suspendida. O sea, esto llegó a las noticias en Londres, en Inglaterra, seguramente la compañía constructora tuvo que dar muchas explicaciones porque pues, una obra millonaria parada por ataques de leones que, visto desde el punto de vista soberbio de la humanidad, era parte de la fauna local. Sí, como lo hemos visto en varias películas, así que los vatos que están ahí en los golpes, en la línea de fuego, es como de, oye, es que no manches, o sea, no puedo seguir trabajando porque pasa X o Y razón, y luego un ejecutivo o alguien que no ha tenido que experimentar ese tipo de cosas, así como, oye, pero pues, si son cosas chiquitas, hazlo y ya. O varios ejemplos así como de, pues mátalo tú, ya que le dan el rifle, le está apuntando y empieza a temblar y no lo puede hacer porque pues no es lo mismo, es muy fácil decirlo a hacerlo. Exacto. Oye, ¿y al final sí se construyó este tren o no? Sí, sí, sí se ¿Sí? construyó el tren, fue una obra completa. Y te preguntarás, bueno, ¿qué chingados tiene que ver este tren, los leones, una obra que se detuvo con Batman y con Ant-Man? Es cierto, es cierto. Bueno, Patterson, dentro de sus múltiples habilidades, también era pues una especie de novelista y en 1904 publicó un libro acerca de esta aventura y este libro se adaptó a varias películas en el cine. Una de las más recientes se llama Garras, para Latinoamérica, Garras, El fantasma y la oscuridad, que fue protagonizada por Val Kilmer, el segundo Batman, y por Michael Douglas, el primer Ant-Man. Entonces sí tenían que ver. Sí tenían que ¿Sí? ver. Y no solamente salen ellos dos, también sale nuestro amado Kakaroto Goku, porque en la versión para Latinoamérica él dobla a Michael Douglas. Y si ustedes quieren ver esta película, la pueden ver en Amazon Prime desde 25 pesos. Y se las recomiendo mucho, es una película viejita, yo la vi cuando era niño, o sea, y digo, literal me acuerdo porque mi mamá como me encerró a verla, porque pues imagínate, para un niño de 7 8 años pues, era algo fuerte para ver. Entonces, por eso me acuerdo mucho de esa película, la he vuelto a ver ya, incluso la vi hace algunas semanas. La película ha envejecido bastante bien, la historia es muy interesante y digo, aquí nada más hay un elemento de ficción, obviamente. En la película aparece un cazador que es como una especie como de Indiana Jones, super cazador de leones, que es el personaje de Michael Douglas, pero sale John Henry Patterson, salen los trabajadores, sale el oficial Whitehead y su asistente. Entonces, es una película muy buena, se las recomiendo mucho, de aventuras, un poco de terror Y acción. y mucha acción. Sale el capitán del Titanic, también es el doctor de la misión. Es de 1996 esta película. Ahorita que dices una película un poco sádica para un niño de 6 años, o sea, si fue en la época que salió Terminator 2, donde salió Rambo, donde salió donde salieron, no es cierto, estoy confundiendo. Rambo fue antes, también Robocop, estaba confundiendo el sadismo de Robocop. Esa escena donde le vuelan la mano al Murphy es invaluable, pero sí, o sea, sí es de ese tipo de violencia, sí, no es violencia como para un niño de 6 años, de 6 años. Sí, definitivamente no. Entonces, ¿qué aprendiste, Juan, con esta historia? Pues bueno, uno, no hay que ser tan soberbios, hay que tomar en cuenta dónde construyes, a la fauna local, todas las condiciones locales, así que bajémosle dos rayitas como seres humanos a eso. Sí, precisamente yo lo que aprendí es,
Si el universo no te va a mandar señales claras, tienes que entender las indirectas. Entonces, si estabas construyendo un tren para transportar esclavos y 2 leones se comen a tus trabajadores, tal vez lo mejor no sería construir ese tren y la No, esclavitud es mala. en teoría el tren era para evitar que el tráfico de esclavos. Bueno, pero la razón real era para que pudieran seguir explotando a los pobres africanos dentro de África. Seamos Exacto, o honestos. sea, era para transportar soldados y que pues, tuvieran la cobertura militar en la zona de los Grandes Lagos de África. Sí, Sí, no, no es era, como... razones altruistas no eran. Exacto, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, a lo mejor si ese tren lo estás construyendo y el universo te manda 2 leones y que matan a más de 200 personas según los diarios de Patterson, tal vez no es lo mejor construirlo por ahí. Sí, exacto, y pues bueno, también sean más como Patterson, que era un aventurero, un buen líder y alguien que siempre vio por su gente, como platicábamos de cuando fue comandante de la Legión Judía, y que hoy pues, es una persona súper, súper famosa y respetada en el Estado de Israel. Sí, y que se volvió famoso a lo mejor no por las razones tan fáciles, no pudo haberse vuelto famoso por alguna hazaña militar o alguna hazaña de que salvó a su pelotón, pero pues se volvió famoso por ser una persona, digamos que fiel a sus principios, o a lo mejor no a sus principios, porque decíamos que era medio ateo por ahí, pero pues al final Uh-huh. defendió a los judíos y todo, pero a lo mejor era fiel a su equipo, era fiel a sus compañeros de Exacto. trabajo, que sin importar las diferencias y las creencias que tuviera cada uno de ellos, los defendía. Que eso le deberían de enseñar a las personas que ahorita se están peleando allá justo por esos lares, que pues todos somos personas, nadie es mejor que otro por las creencias que pueda tener y cada quien puede creer en lo que quiera. Si yo decido creer en un espagueti, un extraterrestre que parece un espagueti con albóndigas, pues no me tienen que hacer menos por eso. Y menos matarte. Exacto. Y menos llegar a mi casa y tirarla, pero bueno, ese es un tema en el que no nos deberíamos meter porque nunca vamos a terminar. Sí, exacto, y es un tema muy escabroso. Exacto. Y la lección es, dejen en paz a los africanos. O sea, ellos han lidiado con leones toda su pinche vida, entonces ellos saben qué pedo. Ya déjenlos. Déjenlos Exacto, tranquilos. Ellos con sus problemas y los demás con sus problemas. Y ya. exacto. Y pues bueno, como saben, pues nos pueden seguir en todas partes como @lapiñatapodcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas en las que sube a este podcast Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas. También un agradecimiento especial a Ana Fuentes, que es la que nos ayuda con el diseño gráfico del podcast. Y también, si tienen ganas de escuchar algo más, pueden escuchar otros 2 podcasts hermanos que tenemos, que son 3G Podcast, donde 3 gordos gruñones se ponen a quejarse de la vida y de cosas que les encabronan. Es muy divertido. Yo generalmente lo uso cuando tengo que capturar mis órdenes de Colombia. Ahí es cuando escucho al 3G Podcast. Y también escuchen Subsonic. Es de crítica musical. Este podcast está cañón. O sea, los locutores están muy cañones en cuanto al tema de música. No solamente hablan de rock o de metal, sino hablan de todos los géneros, hablan de covers, hablan de discos, hablan de pop. O sea, yo estuve escuchando el episodio que tienen de Michael Jackson y está súper cañón. O sea, mis respetos a estos chavos. Y pues bueno, ya saben, el audio se sube los domingos y el video se sube los miércoles. ¿Y algo más que agregar, Paco? Sí, igual si tienen curiosidad de algún tema que crean que va con nuestro estilo o con los temas que hemos tratado y les gustaría que lo tratáramos, igual nos pueden mandar por nuestras redes sociales o nos pueden contactar por los diferentes medios disponibles que hay. Y ya ahí nos los mandan, nosotros lo revisamos y ya lo consideramos hacemos la investigación o hacemos la revisión y lo consideraríamos para temas futuros. Pero, fuera de eso, Juan, muchas gracias por el tema de hoy, bastante interesante. Recuerden, no se metan con África, no se metan con los leones, dejen vivir a las personas como son, todos somos personas. Y recuerden, nosotros fuimos La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo, menos tejocotes y leones asesinos. Que tengan muy buen día, mañana, tarde o noche. Bye. Hasta la próxima. Bye.
Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Subimos episodios nuevos todas las semanas. Recuerda que La Piñata Podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. ¡Hasta la próxima!